porque precisamente yo lo había escuchado una vez y lo descargué de YouTube y lo llevé a la iglesia y se cantaba ya a la hora del diezmo y las ofrendas. Y estamos hablando de hace como 4 años o 5 atrás. Y me hizo recordar ese momento. Quiere decir que estamos conectados, aunque aparentemente no, sí estamos conectados, porque somos una gran familia en todas partes del mundo, donde quiera que nos encontremos. ¿Por qué razón les digo esto? Porque muchas veces nosotros los migrantes que venimos a otros lugares pensamos que no vamos a ser bien recibidos o pensamos que nuestra cultura va a chocar con la cultura del país a donde vamos, pero al final nos adaptamos y gracias a Dios tenemos una gran familia que nos han recibido aquí con gran cariño, nos hemos sentido súper bien en la iglesia de ahí de San Isidro, donde estamos. Y gracias a Dios que Él nos está también utilizando en su casa, en su servicio, que es lo más importante. La razón de ser nuestra en este mundo es esa, servir al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. También estoy muy agradecido a Dios porque en estos días, mientras preparaba el tema que se iba a presentar aquí hoy, he estado orando mucho y en la noche del jueves por la noche, estaba repasando el tema y en mi mente vino una persona, o sea, Dios puso en mi mente una persona y le escribí a esa hora de la noche. Y gracias a Dios, esa persona hoy está aquí con nosotros. En algún momento, pues, se la presentaremos, ustedes la conocen y no queremos hablar mucho de este tema. Vamos a ir al estudio de la palabra de Dios en esta mañana, que es lo más importante. Oremos. Padre Santo que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque somos tus hijos, porque tú diste tu vida por nosotros y porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Queremos, Señor, que en esta hora tu Espíritu llene nuestros corazones, que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que pueda ser el bálsamo que necesitamos en esta hora. Permite, Dios, que al exponer tu palabra sean tus propias palabras y no las mías. Que la lección que vamos a estudiar en esta mañana sea vida para nosotros, que podamos extraer de tu palabra lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana, que esta palabra que vamos a compartir pueda alentarnos y podamos también compartirla con otros. Es por eso que te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quería compartirle también que mi nombre es Esteban Sánchez, no sé si ustedes lo conocen, y me acompaña mi esposa, mi bella esposa allí detrás, se puede poner de pie para que la conozcan también, Marta, ya después de 28 años juntos, pues es indiscutible que no andemos juntos para donde quiera, siempre estamos juntos. Aquí lamentablemente hemos tenido que separarnos por cuestiones de trabajo, pero en Cuba pues trabajamos juntos desde que nos casamos. Nosotros empezamos a hacer negocios juntos, después trabajamos en la casa juntos, todo el tiempo juntos. Cuando nos mudamos a Morón, Ciudad de Ávila, pues también el trabajo era en casa y siempre estuvimos juntos. Cuando llegamos a este lugar, pues entonces hubo que separarse. Ella llegó, empezó a trabajar cuidando a una señora y esos fueron días difíciles para los dos, porque siempre habíamos estado juntos. Después de 27 años, aquí cumplimos los 28 años de casados. Y eso ha sido un proceso en el cual también nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que aprender a vivir de esa forma. Pero gracias a Dios que como tenemos la posibilidad de estar juntos, o sea, si yo llego del trabajo y tengo que ir al mercado, que es aquel lado, pues vamos, y vamos juntos, que sea, caminamos un rato y conversamos. Y el mayor tiempo que podamos pasar juntos, pues lo hacemos porque lamentablemente el día entero estamos separados. Por eso cada vez que voy a algún lugar, trato de que ella vaya conmigo y hasta ahora todo ha ido marchando conforme lo hemos planificado. Gracias a Dios por eso. Si en algún momento ustedes ven que estoy hablando un poco rápido, me pueden hacer señas y yo le doy suave porque los cubanos tenemos ese problema que nos emocionamos un poco y hablamos un poco rápido. Quiero invitarles que busquen allí en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo 21,
y vamos a estar estudiando, entre otras historias que vamos a estudiar esta mañana, vamos a estudiar esta como eje central y vamos a estar estudiando desde el versículo 8 hasta el versículo 21, enfatizando más bien el versículo 16, 17 y 18. El título del tema de esta mañana es Levanta al muchacho. Y cuando nosotros analizamos o pensamos en este título, pueden venir muchas imágenes a nuestra cabeza. A mí me vienen muchas imágenes a mi cabeza cuando pienso en este título, cuando pienso en esta historia, cuando la leo, cuando la estudio. El Señor habla a mi mente a través de estas historias. La historia bíblica es una historia fascinante. Se han hecho películas, se han hecho novelas, se han hecho series y es inagotable. Pero no es tan importante como usted ve todas esas cosas cuando usted la lee, porque Dios le habla personalmente a través de su palabra. Y usted puede tener un cuadro único de una historia bíblica, un cuadro especial que Dios pinta para usted en ese momento, que la puede haber pintado en la mente de un productor cinematográfico que hizo una película, pero es su idea, es su imagen, es lo que él quiere proyectar. Pero Dios, en su gran amor, habla a cada uno de nosotros a través de su palabra y nos hace un cuadro vivo del mensaje que él quiere grabar en nuestra mente en ese momento que estamos estudiando. Esta es una historia que a mí me fascina, especialmente esta de Agar e Ismael. Y aquí mi subtítulo en la Biblia dice, Agar e Ismael expulsado de la casa de Abraham. Y pudiéramos decir, Agar e Ismael expulsado ¿de dónde? De la iglesia. Recuerden que la iglesia en ese momento, ¿quién era? Abraham y su familia. Esa era la iglesia. Y Agar e Ismael, su hijo, su primogénito, el hijo que durante 14 años había estado gozando de los privilegios de ser hijo único, es un expulsado en un momento de la historia. Ya les decía que Ismael tenía 14 años cuando nació su sucesor, Isaac. Y pasaron 3 años, según el relato bíblico, y dice que Isaac fue destetado. En esta cultura, pues los niños se destetaban a los 3 años y se hacía un gran banquete, así lo dice la Biblia, que Abraham preparó un gran banquete para el día que fue destetado su hijo. Pero pasó algo allí, la competencia se puso fuerte. La competencia empezó a sentirse fuerte porque Ismael sabía que ya no era el hijo único de la casa. Agar sabía que ya su hijo no iba a heredar la primogenitura y Sara sabía que si este muchacho permanecía en la casa iba a tener problemas. Esta es una situación difícil para Abraham, porque este niño es un niño que él también deseó tener, aunque lo hicieron de una forma que no fue la correcta. Ustedes conocen la historia, no les voy a contar toda la historia porque ustedes la han leído muchas veces. Aunque este muchacho, ellos hicieron este negocio con la sierva. Recuerden que esta sierva fue adquirida por Abraham cuando él se metió en Egipto. Allá en Egipto dijo mentira en cuanto a su esposa. El faraón casi se acuesta con la esposa de él y le dan una cantidad de bienes y cosas y sale de allí y sale con la sierva, con la esclava, Agar. Es decir, que va viendo una línea de fracasos, de errores para que nazca Ismael. Cuando sale en estado, cuando sale en cinta, Agar, pues ya a Sara le preocupó esto, empieza a molestarla y ella huye y quiere regresar a Egipto y Dios se le aparece en el desierto, usted conoce la historia, y le dice que regrese de nuevo con su ama, que se ponga sumisa bajo su mano. Y allí ella está clamando a Dios, está orando, está desesperada de Dios, oye su llanto y le ponen al niño Ismael porque Dios oye. Y esto tenemos que tenerlo presente en esta hora porque este nombre, Ismael, significa esto mismo, Dios oye, Dios escucha el clamor de una persona. En este caso, el clamor de Agar.
Pero dice la porción bíblica, versículo 11, estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de quién, de su hijo. No era de Abimelech, que era no era de Eliezer, que era su mayordomo de confianza, no era de un pastor de ovejas de los que él tenía, que era eficiente en su trabajo, no era, no se estaba hablando se estaba hablando de quién, de su hijo. ¿Y quién le está pidiendo que expulsen al muchacho? Su esposa. Quiere decir que si hubiera sido otra gente que le dice, oye, tu hijo molesta al pequeño, expúlsalo, haz algo, él quizás se hubiera enfrentado, pero era su esposa. Pero no solamente queda ahí. Dice el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho. Ya tú cometiste el error, ya tú hiciste una locura, ya tú tienes un hijo que no estaba en los planes de Dios, porque el hijo iba a venir de Sara, el hijo de la promesa, pero el problema es mío, dice Dios, yo voy a resolver tu problema. Qué bueno es Dios con nosotros. Nos metemos en problemas, nos metemos en dificultades, y Dios siempre mete su mano y resuelve nuestros problemas. Qué grande es. Pero eso pasó ¿por qué? Porque Abraham, ¿qué cosa era? Amigo, amigo de Dios. Tú no puedes esperar que Dios resuelva tu problema si tú no eres amigo de Dios. El problema había sido en el pasado, pero estaba dando problemas ahora en el presente. Dice Dios, escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada, ¿qué cosa? Descendencia. El Mesías iba a venir de Isaac, no iba a venir de Ismael. Pero también le dijo, del hijo de la sierva haré una nación, porque también, ¿qué cosa es? Tu descendiente, tu descendencia también. Es decir, que había una promesa también sobre quién, sobre Ismael. Y muchas veces nosotros pensamos que porque hay un muchacho revoltoso en la iglesia, porque hay un muchacho que está dándole problemas al pastor o al liderazgo de la iglesia, porque hay un muchacho que está haciendo cosas que no son correctas a la vista de Dios, no hay una promesa sobre él. Dice la Biblia, dice mi palabra, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13, también le dijo, de la sierva haré una, también, el versículo 13, también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Al día siguiente, versículo 14, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Lo puso sobre sus hombros, le entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Querida familia, cuando uno lee este texto así de sí, está crudo esto, está crudo esto. Y yo, pensando en esto, en una ocasión decía, qué malo fue Abraham. Abraham era riquísimo, dice la palabra de Dios. Era de los orientales, uno de los más ricos que existían, todo el mundo lo respetaba. Dice el Espíritu Profecía, allí en el libro de Patriarca y Profeta, que Abraham era respetado por todas las personas que lo conocían. Y tal fue el caso de cuando Lot es capturado allí en Sodoma y Gomorra, que se lo llevan cautivo, él armó a su gente, y fueron, hicieron guerra y rescató a su sobrino, más todo lo que se había llevado el ejército enemigo. Y eso le ganó renombre. Un hombre que estaba consciente de que Dios estaba con él y que peleaba por él. Y en este momento, él pone encima de Agar una bolsa de comida, un odre de agua en sus hombros y no le dio ni un burrito para que ella se fuera. Eso está crudo, pero me puse a indagar y a profundizar en el estudio porque no puedo entender cómo un hombre de Dios, que es amigo de Dios, que conoce a Dios, puede hacer esto. Y dice el comentario bíblico adventista, hablando de este tema, que Abraham dio provisión a Agar y a su hijo para que ellos avanzaran en el desierto hasta el próximo pozo que se pudieran encontrar. Y allí ellos iban nuevamente a llenar su vasija de agua. Pero ¿qué pasó? Dice que anduvieron errantes por el desierto. Y es aquí donde entra el plan de Dios. Agar quiere regresar a Egipto.
pero Dios no puede bendecir a Ismael en Egipto, no le puede dar la promesa que él quiere darle, no quiere dar la bendición que él quiere darle a Ismael en Egipto. Y Dios permite que ellos se pierdan en el desierto, anden errante. Recuerden que la primera vez que ella trata de huir de su ama Sara, ella quiere regresar a Egipto. La tendencia cual siempre fue regresar a Egipto, regresar al pasado, regresar a la esclavitud, porque ella también era esclava en Egipto. Pero Dios había trabajado ya en el corazón de Sara, en el corazón de Agar, disculpen, en el tiempo que vivió allí en la casa de Abraham. Y ella conocía cómo actuaba Dios. Ya Dios la había librado en una ocasión. Y ya ella era parte de la iglesia de Dios. Queridos hermanos, sigue diciendo en el versículo 14, ya les leí, versículo 15, dice, cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto. Puso al muchacho debajo de un arbusto porque ustedes saben la historia, ella no quería verlo morir. Recuerden que ya este muchacho no era un niño pequeño, no tengan en su mente que es un pequeñito que está haciendo, no, ya tenía 17 años. Ya el muchacho tenía 17 años. Y esta es una edad bien difícil. ¿Cuántos de nosotros a los 17 años hemos hecho locuras y atrocidades? No les voy a pedir que levanten la mano porque no quisiera ver en general la iglesia con la mano levantada. Porque es en el tiempo donde un niño necesita más de quién, del apoyo de quién, de sus padres. Y es en el momento en que papá, el amigo de Dios, despide al muchacho de la casa, de la iglesia, debajo de su protección. ¿Cómo estaría el corazón de Abraham? ¿Cómo está tu corazón si ves que tu hijo de esa edad o un poquito menos o mayor, no importa, los niños siempre van a ser nuestros niños, no importa la edad que tengan, ve que se te está yendo de la iglesia, ve que se te está yendo de la casa, ve que se te está yendo por un camino, quien fue el que tú le enseñaste? ¿Cómo se sentiría el corazón de Abraham en ese momento? Aquí tengo una nota que quiero compartirle. A veces Dios permite que perdamos el camino para que nunca perdamos, ¿qué cosa? La promesa. Y Dios permitió que Agar se extraviara con el niño para que no llegara a Egipto. El desierto es terrible. Nosotros en Cuba gozamos de un clima parecido al de aquí, pero no de la vegetación que hay aquí. O sea, nosotros cuando llegamos aquí, yo estaba espantado porque todo era seco, todo era piedra, todo era algunos cactus, no veía árboles en la parte sur. Acá sí veo otra vegetación, otra. Y me sentía un poco triste por esto porque donde vengo hay mucha vegetación, todo es verde, ríos, o sea, llueve. Y entonces pues uno se siente, pues esta mujer está con su hijo solo ya de 17 años y el hijo le está moviendo. Yo creo que su mente vaya y si han estado en algún desierto, pues ustedes aquí tienen islas que son más desérticas aún que esta, y piensen en esta escena. Solamente había un arbusto en el cual ella puso allí a su muchacho y dice la Biblia que ella se separó un poco para no verlo morir, pero dice que cuando le faltó el agua fue que ella hizo esto, cuando llegó la desesperación. Y nosotros todos sabemos que la palabra de Dios es agua. Todos sabemos que Cristo es el agua viva. Y la desesperación simplemente llega cuando falta el agua en el odre que son tuyos. Cualquier problema lo podemos enfrentar fácilmente cuando Dios está con nosotros, cuando estamos llenos de su presencia. Pero cuando falta el agua, ahí sí hay un problema. Y a esta mujer le faltó el agua en el odre, ya el muchacho se le estaba muriendo. Y dice la palabra de Dios que se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera, por cuando pero cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho,
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Y quiero detenerme aquí en este pasaje. Dios no escuchó la voz de Agar, aunque sí estaba presente. Dios escuchó la voz de quién? Del muchacho que estaba ¿dónde? Fuera, que se estaba muriendo, que estaba con sed, que estaba agonizando. Dios escuchó la voz del muchacho. Y muchas veces tú y yo pensamos que un muchacho que se nos ha alejado, que se ha ido de la iglesia, Dios no le escucha. No, Dios está escuchando la voz del que está fuera también. Y quizás tú y yo, como iglesia, pensamos que el muchacho está perdido y está haciendo cosas que no son correctas y que no tiene salvación. Y Dios está pensando en que ese muchacho tiene todavía la posibilidad de regresar, porque Dios está escuchando la voz del muchacho. Y muchas personas están sufriendo fuera de la iglesia, anhelando entrar, pero no pueden, porque las cadenas que tienen son más fuertes que ellos mismos y necesitan de una fuerza de voluntad mucho más grande que la que tú y yo tuvimos cuando entramos. Pero si clama a ese muchacho que está afuera, Dios va a escuchar su voz. Porque Dios escucha, Dios oye, y Dios ¿qué cosa? Dios ve. Dice versículo 18, que es la clave, el eje central del sermón de esta mañana. Dios le da una orden a Agar, a la madre. Levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y esta mañana Dios le dice a la iglesia, levántate, toma al muchacho, toma ese hijo que se te está yendo, toma ese muchacho que está escarriado, sosténlo de la mano, porque yo tengo una promesa sobre él. Y Dios cumple su promesa. Dice la palabra de Dios, levántate. Si no te levantas, no puedes rescatar a nadie. Dios podía levantar al muchacho. Dios tenía el poder o tiene el poder para levantarlo. Lo tiene. ¿A cuántos nos ha levantado? Pero Él tiene un propósito también para la iglesia. La iglesia tiene que estar en acción. La iglesia tiene que levantarse para poder rescatar a otros. Porque una iglesia muerta, una iglesia tibia, nadie da lo que no tiene. No puede dar, no puede rescatar, no puede traer. ¿Por qué? Porque Dios necesita de nuestra colaboración. Toma al muchacho y tenlo, dice mi palabra, en otra versión dice sosténlo de la mano. No solamente traer ahora al joven, no solamente traer al hermano que se fue, o cualquier otra persona que viene y bautizarlo y soltarlo. Dice allí, sosténlo. Sosténlo de la mano porque van a venir momentos difíciles, van a venir momentos de dificultad, momentos de prueba, y esta persona que es inmadura espiritualmente, si nosotros que somos, eh, llevamos más algún tiempo, flaqueamos a veces, nos sentimos débiles en la fe, cuánto más una persona que entra nueva, o una persona que se fue y quiere regresar esperando que va a encontrar una iglesia que lo va a abrazar, que lo va a proteger, y muchas veces encontramos que el hijo mayor no quiere que el hermano menor regrese. Hablando de este tema, hace 2 sábados atrás prediqué en la iglesia de God precisamente sobre esto del hijo mayor y el hijo menor. Ustedes conocen la historia. Y no quiero hablar de eso aquí ahora porque ya lo prediqué. Pero lo que sí quiero mencionarles es lo que ha sucedido con ese tema que yo no esperaba que sucediera. Muchas veces nosotros predicamos, compartimos la palabra y a veces no esperamos que tenga una repercusión mayor de que la que pueda estar pasando aquí ahora que ustedes están escuchando. Pero gracias a Dios que las redes sociales existen y este sermón se transmitió por YouTube y lo escuchó un muchacho en Estados Unidos que es amigo mío y su padre más amigo todavía porque es con el que es contemporáneo con nosotros. Pero su hijo es un joven y está en la iglesia, está visitando la iglesia, está en el camino del Señor y le compartió el sermón, escuchó el sermón y se lo compartió a su papá, se llama Mario Ávila Balán. Y Mario también está visitando la iglesia, él fue adventista, ha pasado algunas desánimos y cosas y lamentablemente pues no está ahora en los caminos del Señor, aunque ya está regresando, gracias a Dios, está animándose.
Y por la noche, cuando estoy en la casa, veo una llamada, un número de Estados Unidos. No sabía yo quién era. Y mi teléfono tiene, cuando hay números que no son reconocidos, pues simplemente ni me suena el teléfono. Yo veo que marcó un número, pero no escuché. Y dije, bueno, Estados Unidos, pues le escribí y era Mayito, como le decimos cariñosamente, Mayito. Todo el mundo lo conoce por Mayito. Mayito, a esa hora, pues hicimos videollamado y él estaba llorando. Me dijo, escuché tu tema. Y me decía él, me vi en ti, porque los dos estábamos en la iglesia juntos, los dos estábamos activos en la iglesia, los dos nos separamos de la iglesia por un tiempo. Yo regresé, gracias a Dios, desde el 2019 y conmigo mi familia también, pero él dice que se veía recordando sus tiempos pasados, cuando Dios lo utilizaba, cuando Dios, y él lloraba, y yo pensando ahora en todas estas cosas, uniendo cabos, como decimos los cubanos, veo como Dios escucha a sus hijos donde quiera que estén, y Dios llama a la persona donde quiera que esté. Si tú estás dispuesto a entregar tu vida a Él, no importa dónde hayas caído, no importa dónde se haya extraviado el hijo, Dios lo ve allí donde está, dice la palabra de Dios. Dios lo ve allí donde está y escucha su clamor. No, no fue así con Adán. Adán se escondió de la presencia de Dios, escondido. Y Dios, hablando de esta, yo sé dónde tú estás metido, yo sé que estás escondido, pero yo te estoy llamando, no porque no sepa dónde tú estás, sino porque quiero que tú reflexiones. Y allí donde tu hijo se cayó, allí donde está escondido, debajo del arbusto, Dios le está escuchando y lo va a levantar de allí. Pero tienes que ir a buscarlo, tienes que sostenerlo de la mano porque él solo no va a poder. Y esa es nuestra misión. Queridos hermanos, no se quedó ahí solamente la experiencia con este tema, sino que mis dos hermanos mayores que están fuera del Evangelio también escucharon, también hablaron conmigo, también lágrimas en los ojos. Y eso me llena de satisfacción porque sé que Dios usa a sus siervos y usa su palabra para alcanzar a los que están fuera. Nos anima a nosotros aquí dentro, pero también trae al que se ha descarriado. No solamente Ismael fue levantado, hace casi 2000 años, otro muchacho fue levantado. Quiero que busquen allí el libro de Juan, capítulo 12, versículo 32. Dice Juan 12, 32, y yo, ¿qué dijo esto? Dice Jesús, y yo cuando sea levantado de la tierra, ¿qué cosa hará? A todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Querida familia, el propósito de Dios no es solamente que levantemos al que se ha ido, al caído. El propósito de Dios es también que levantemos a quién? A Jesús en nuestras vidas. Que levantemos a Jesús en nuestra iglesia. Que levantemos a Jesús en nuestra familia. Que levantemos a Jesús en nuestra comunidad. Porque cuando levantamos a Jesús, todos qué cosas son atraídos a Él. No es la figura de Esteban, no es la figura de Luis, ni la figura del hermano. Es Jesús quien debe ser levantado. Es Jesús quien debe ser el protagonista de la historia. Tú y yo debemos quedarnos aquí abajo, en lo oculto, y que Él sea el que sea levantado, porque cuando dice Él, cuando Jesús sea levantado, a todos atraerá a Él mismo, a sí mismo. Qué lindo nuestro Dios. Pero juntamente con Jesús, levantado en la cruz, miren la escena, hay un hombre levantado también, hay dos hombres levantados con el uno a la derecha y otro a la izquierda, pero uno de ellos reconoce su pecado. Uno de ellos confiesa su pecado. Uno de ellos entrega su vida a Jesús. Y Jesús, en medio de la situación, oye la voz del ladrón que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando ¿qué? Cuando vengas en tu reino. Este hombre no tenía la posibilidad de bajar de la cruz. Este hombre no tenía la posibilidad de demostrar con su testimonio de que había cambiado. Este hombre no tenía la posibilidad de decirle al mundo que Jesús había hecho algo por él, porque este hombre en pocas horas iba a morir también.
pero recibió la promesa, recibió la palabra de Jesús que le dijo, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Qué alivio para el alma. Un hombre que se había perdido también, un hombre que sus actos lo habían llevado a la cruz del Calvario, recibe en la hora undécima, como dice la hermana Juan, la promesa de que va a estar en el reino de los cielos cuando Cristo venga por segunda vez en gloria y majestad. Tú y yo tenemos que estar allí. No podemos despreciar esta oportunidad que nos está regalando el Señor. Tenemos una única posibilidad y es abrazar la cruz, abrazar al Hijo de Dios y levantar nuestras vidas para que Él también nos levante juntamente con Él. Qué grande es nuestro Dios que hace estas cosas posibles por ti y por mí en medio de un mundo de tantas dificultades. Nunca des por perdido a quien Dios todavía está escuchando. Para la multitud que estaba allí al lado de Jesús mirando la escena, estos hombres estaban perdidos. El ladrón, ni nombre en la Biblia aparece para este hombre. La historia lo conoce como el ladrón. ¿Cómo se llama? ¿Quién dice aquí cómo se llama? Quizá Hollywood puede ponerle un nombre, pero la Biblia dice que no tiene nombre. Anónimo totalmente, el ladrón. Pero qué protagonismo alcanzó este hombre al final de la historia de su vida, entregando su vida al Redentor. Tú y yo podemos ser ese joven también. No pensemos que porque hoy estamos aquí sentados en la iglesia, mañana estaremos aquí. La vida tiene muchas cosas que nosotros no sabemos. Nadie sabe su mañana. Por eso que el apóstol Pablo nos aconseja que el que empiece a estar firme, mire y que no caiga. Porque hoy estamos aquí sentados, pero mañana tú y yo, y lo hemos vivido, no estoy hablando de cosas que le puede pasar a otro, estoy hablando de cosas que me han pasado. De cosas que le han pasado a personas que conozco, a personas que amo, a personas que aprecio. No estoy hablando de una experiencia inventada, sino que estoy hablando de cosas reales que pueden estar pasando. Hoy puedes estar tú aquí sentado, pero tu mente no está aquí. Quizás estás pensando en que llegue la noche para irte a otro lugar que no es la iglesia. Quizás estás pensando de que qué deseos tengo de que termine el culto para hacer otra actividad. Podemos estar pensando en eso. Pero la realidad es que si no abrazas a la cruz y a su Hijo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Querido hermano, en el desierto Dios oyó la voz de Ismael. En el Calvario Jesús oyó la voz de ¿quién? Del ladrón. Y hoy Dios quiere, y hoy Dios sigue oyendo la voz de los que están lejos de Él y de los que están cerca. Dios nos escucha a todos por igual. No piense porque se fue, Dios no va a escuchar su voz. Sí, Él lo va a escuchar, lo va a alcanzar y lo va a traer si Él decide regresar. Si Él hace como el hijo pródigo y dice, he pegado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero me levantaré e iré a mi Padre. Qué lindo. Es el Señor. Él recibe a todos los que vienen a Él. Por eso es, en el día final, dice Daniel, y este es un texto que a mí me encanta, lo leo veces, Daniel 12:1. Con este texto vamos a ir concluyendo y vamos a ir escuchando un hermoso himno que tenemos preparado para ustedes. Dice que en aquel tiempo, ¿quién se levantará? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito, ¿dónde? En el libro. Quizás cuando leemos este texto nos pensamos en el futuro, pensamos en el tiempo de angustia, pensamos en persecución, y es verdad, en ese tiempo se levantará Miguel, pero tú puedes estar pasando hoy, en este momento, por un tiempo de angustia. Tú puedes estar pasando por un momento difícil. Quizás tienes un familiar en un hospital con pocos días de vida. Tengo un tío en Cuba sufriendo de cáncer. He visto videos que me ha pasado mi hermana así de flaco, muriendo. Mi hermana le pregunté, ¿le has hablado, le has dicho, pues no está en el Evangelio? Sí, le he dicho, pero él solamente dice que respeta eso. Y en el momento
ni en el momento último. Muchas veces las personas no quieren, quiera Dios que Él pueda escuchar y pueda aceptar antes de que sus ojos se cierren. Pero dice aquí que en aquel tiempo se levantará Miguel. Tú y yo podemos estar pasando por un tiempo de angustia. Tú y yo podemos estar pasando por tribulaciones, separaciones, como dice Pablo, tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Ante todas estas cosas que somos, más que vencedores. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se levanta Miguel, y Miguel se levantó para los 3 hebreos, Miguel se levantó para Daniel en el foso de los leones, Miguel se levantó para todos estos héroes de la fe que pusieron su confianza en él. Y tú y yo podemos ser levantados también en este momento, a pesar de la situación difícil por la cual estemos pasando. Recuérdale esto a la persona que en tu corazón quizás ahora estés pensando que se ha ido, que debía estar aquí. Escríbele un mensaje, abrázalo, sosténlo de la mano. No solamente piensa en el que se fue, piensa en ti. Piensa en este momento en ti. Cómo Dios puede ser levantado en tu vida, cómo Miguel puede levantarse con una mano poderosa y levantarte y sostenerte. Iglesia de Cristo, tú tienes el deber de levantar y sostener al hermano, pero Jesús es quien nos levanta y nos sostiene a nosotros como iglesia. Por eso Él es la cabeza, por eso Él es nuestro fundamento. Él está siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades, como dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar este himno. Y si mientras escuchamos este himno, el Señor ha hablado a tu vida o está hablando a tu vida, reflexiona en su letra, ponte de pie, quédate sentado. Solamente quiero que eleves una oración a Dios. Que pongas en tu mente la persona que se fue, pero que pienses en tu propia vida de dónde te sacó el Señor. Y no solamente de dónde te sacó, sino hacia dónde te lleva. Porque lo lindo de la Biblia es que no solamente sabemos de dónde venimos, sino que sabemos hacia dónde qué, hacia dónde vamos. Dios nos ha dado todo aquí en su palabra. Y lo ha revelado todo, porque es el autor de la historia, el autor de tu vida y el autor de todo lo bueno que pueda estar pasando en tu vida en este momento. Quiera Dios que al escuchar este himno podamos estar en comunión con Dios en este momento, reflexionando en su letra. Ustedes lo conocen, quizá un himno conocido para algunos, pero si no lo conoces, presta atención también y hazlo tuyo. Lo mismo he hecho yo de este himno desde la primera vez que lo escuché. He tratado de escucharlo cada vez que tengo la posibilidad. En el trabajo lo escucho. Preparando este sermón lo escuché no sé cuántas veces. Cada vez que leí una cosa o venía una imagen a mi mente, una idea, lo escuchaba nuevamente porque guarda estrecha relación con nuestra vida pasada, con nuestra vida presente y también con nuestra vida futura. Quiera Dios que esta iglesia de Tenerife, de Santa Cruz, pueda ser una iglesia triunfadora, puede ser una iglesia que glorifique el nombre de Dios, puede ser una iglesia que levante al Hijo de Dios en su iglesia, en sus vidas y donde quiera que se encuentre, para que Dios sea levantado, pero que también atraiga a los que han de ser salvos. Ese es nuestro propósito en esta tierra. Cualquier otra cosa que ocupe tu mente, tus proyectos, tus anhelos, se va a quedar en esta tierra. Solamente tenemos un gran propósito y es sostener al caído, levantar al caído y que Dios nos sostenga también. Y sosteniéndonos todos, pues vamos a también levantar al Hijo de Dios y Él va a traer a la iglesia lo que han de ser salvos. Escuchamos este tema. Que nadie me venga a decir que ya nadie me ama, cuando el creador de este mundo por mí se entregó. Que nadie se atreva a negar su divina existencia, cuando me despierto abrazado por su protección, que solamente Él pudo hacer a alguien de un nadie como yo. Y me recuerda lo profundo del mar, el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia.
entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Que soy producto del azar, eso ya lo he escuchado. Que el mundo se terminará y que no sirve mi fe. Pues nadie me puede quitar lo que Dios me ha entregado. Porque aunque todo se derrumbe, siento paz en mi ser. Construye aquí puede igualarse a él. Me recuerda lo profundo del mar, el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Y desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Me duele recordar que no había más que un vacío profundo que intenté llenar con tantas mentiras, pues no conocía que eras la verdad. Y sé que no merezco tu sanidad. Yo te di primero, me curaste igual, me llamaste. Me pusiste nombre y me diste un lugar. Me recuerda lo profundo del mar, el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Padre Santo que moras en los cielos, estamos infinitamente agradecidos a ti porque tú nos has llamado de lugares inimaginables y hoy estamos en tu presencia. Estamos agradecidos a ti porque tú nos has puesto un nombre que va a resonar por la eternidad, porque es un nombre que solamente nosotros conoceremos por nuestra experiencia contigo. Padre Santo, queremos también que abraces en este momento a aquella persona que hoy se ha alejado de tus caminos. Que lo abraces, lo sostengas y que animes a la iglesia a buscar al que se ha ido. Queremos ser parte de este plan, de este proyecto que tú has trazado en la historia para tu iglesia. Estás en misión desde el mismo día que le dijiste a Eva que ella aplastaría la cabeza de la serpiente. Padre Santo, queremos rogarte que tú nos ayudes para estar siempre en armonía contigo. Queremos rogarte que tú bendiga nuestros proyectos y planes siempre y cuando estén conforme a tu palabra. Queremos rogarte que hagamos de ti nuestro mejor amigo, como decía el himno que cantamos al principio, porque tú lo has dejado todo por nosotros, lo has hecho todo por nosotros, y no solamente te has quedado con esto, sino que nos sostienes, nos mantienes y nos das vida a cada instante de nuestras vidas. Gracias te doy, porque aquí hay personas que necesitan de ti, necesitamos de ti, todos necesitamos de ti, y estamos en este lugar por eso mismo, porque sabemos que tu presencia está con nosotros y porque sabemos que un día te veremos cara a cara por estar hoy aquí en tu presencia también. Padre Santo, permite que al despedirnos de este lugar, tu presencia también vaya con nosotros, que donde quiera que nos encontremos, tu luz puede irradiar a través de nosotros y que el mundo sepa que tú vives en nosotros porque tu luz vaya adelante. Padre Celestial, que levantemos a Cristo para que Él pueda también levantar a su iglesia. No solamente esto, sino que podamos
mantener a otros de la mano. Cuando veamos un hermano afligido, un hermano angustiado, un hermano pasando por necesidad, un hermano que está débil en la fe, no le critiquemos, no hablemos de él, sino que lo sostengamos, le animemos, compartamos una palabra, un mensaje, un abrazo, porque eso es lo que tú nos has pedido. Padre Santo, te agradecemos porque tu palabra siempre nos trae cosas buenas a nuestras vidas. Nos levanta, nos anima, nos reconforta. Y no es importante quién la diga, sino es importante de dónde viene. Eso que queremos que quede en la mente de la iglesia, que tu palabra siempre sea exaltada sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.